Estamos entrando en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Y en este capítulo 6, Pablo pues sigue dando instrucciones acerca de cómo Timoteo debe conducirse en la casa de Dios, en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cómo debe conducirse no solamente él, sino los demás hermanos. No solamente Timoteo es el único llamado a dar buen testimonio. Todos estamos llamados a dar buen testimonio. ¿Recuerdan en Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice que aún no escogió Dios apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, dice hasta que todos, no hay excepción, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el cristianismo no es solamente para un grupo de personas, sino es para todos los creyentes. Entonces, el apóstol Pablo pues está dando instrucciones de qué hacer en algunas situaciones que se presenten dentro pues de la comunidad, bien sea con las viudas, bien sean con los ancianos, bien sean con aquellos que persisten en pecar. Y ahora, bueno, en el capítulo 6 siguen nuevas instrucciones acerca de otro tipo de situaciones. Bien, vamos entonces al capítulo 6 y como les dije, esta carta a Timoteo está llena de instrucciones para la iglesia, instrucciones fáciles de entender, ¿verdad? De acuerdo a la traducción, a las traducciones que tenemos, fáciles de entender, de asimilar, difícil, es posible, algunas difíciles, unas más que otras, difíciles de llevar a cabo, pero son instrucciones para la iglesia organizada en ese tiempo, y nosotros tenemos que ver cómo esas instrucciones las podemos aplicar hoy en nuestras congregaciones. Capítulo 6, primera de Timoteo. Todos los que están bajo yugo como esclavos, estoy leyendo la versión de las Américas. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Una cosa interesante es que habían algunas instituciones en los tiempos de Pablo. No solamente había esa desventaja, ese aspecto cultural en cuanto a la mujer. No solamente había ese aspecto cultural. En ese tiempo también la institución de la esclavitud era algo legal. Es decir, tener esclavos no era ningún delito. Hoy en día, tener esclavos es un delito. Bueno, de repente alguien puede decir, yo tengo un esclavo porque está basado en la palabra de Dios. Así que no hay problema tener esclavos hoy, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Ven que es importante considerar los contextos históricos, los contextos sociales que habían en los tiempos en que fue escrito? Bueno, la Biblia es muy importante. Si lo pasamos por alto, podríamos cometer algunas tonterías si pasamos por alto los contextos culturales y sociales de la época en que fueron escritos estas cartas. Entonces, lo que estamos leyendo es normal, la esclavitud, incluso, bueno, dentro del pueblo de Dios, dentro de la comunidad cristiana, habían amos, había personas que tenían esclavos y eran cristianos. Incluso habían cristianos amos y sus esclavos también lo eran. Pero aún así,
eso no les daba derecho a que a los esclavos a que dejaran de estar sujetos a sus amos, de dejar de cumplir su función o su condición de esclavos. Es decir, el Evangelio, la doctrina va más allá, va mucho más allá que los contextos sociales e históricos. La doctrina no depende de mi condición social. La doctrina no depende de mi condición económica, de mi posición pues dentro de la sociedad. La doctrina no depende de eso. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, dijo: aquel que es llamado siendo esclavo, quédese como está. Bueno, si procura soltarte, bueno, tanto mejor, pero no era una opción el soltarse. No era, bueno, ahora soy cristiano, ahora como cristiano voy a procurar mi libertad. No, era una opción procurar la libertad, porque la institución de la esclavitud era algo, un aspecto legal. No estoy diciendo que era un aspecto justo, estoy hablando de que era un aspecto legal y era respetado esa legalidad dentro pues del pueblo o la comunidad cristiana. En el versículo 2 dice: y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor. Los que se benefician de su servicio, enseña y predica estos principios. Entonces Pablo les habla a los esclavos, ¿verdad? Y les dicen que deben considerarlos con honor a sus amos. Y a los amos, el apóstol Pablo les dice que deben respetar, ser respetuosos con sus siervos o sus esclavos. Y si son hermanos, bueno, mucho más, si son hermanos. Aunque todos deberíamos respetarnos unos a otros, siendo cristianos o no cristianos. El respeto es un principio universal en el ser humano. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ahora, interesante también acá, hermanos, conformarse con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando pues de sus enseñanzas. Y si uno ve las enseñanzas de nuestro Señor, todas las enseñanzas de nuestro Señor se apuntan al prójimo, apuntan al amor, al hacer bien a las personas. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Toda la enseñanza se resume en el amor. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la doctrina que es conforme a la piedad es esa enseñanza que tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver, si no nos conformamos con lo que los apóstoles nos han predicado, hablando por ejemplo de la vida de Jesús intachable, sin pecado, que fue el sacrificio perfecto para redimirnos, para rescatarnos de nuestros pecados, para alcanzar la salvación, el perdón. Bueno, eso es lo que es la doctrina de la piedad, hablando de la doctrina de la salvación. No está hablando acá el apóstol de ceremonias o prácticas eclesiásticas. Está hablando de la relación que tenemos con el prójimo y de el Evangelio. El Evangelio es la doctrina conforme a la piedad. Dice que
si una persona no se conforma con eso y empieza a añadir otras cosas, que para ser salvo hay que hacer esto o lo otro, para alcanzar a Dios debes abstenerte de casarte, debes abstenerte de consumir ciertos alimentos. Si para alcanzar pues esa relación con el Padre tienes que hacer otras cosas, otras ceremonias y cosas parecidas, bueno, está envanecido y no sabe, no conoce lo que es el Evangelio, ni entiende lo que es la palabra pecado. Interesante, otra vez, como lo vimos en clases anteriores, la palabra pecado está relacionado exclusivamente con la relación con el prójimo. Eso es lo que hemos estudiado y lo que la palabra de Dios muestra. Bueno, por lo menos así es como lo percibo. Dice la Escritura, por la ley es el conocimiento del pecado. No conocí el pecado sino por la ley. El pecado es infracción de la ley. El pecado sin la ley está muerto. No hay. Entonces, es decir, ¿cómo se puede entender eso? Si no hay ley, no hay pecado. Y Romanos capítulo 13 dice que no matarás, no dirás falso testimonio. Bueno, y cualquier otro mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. Eso es todo. Lo importante es el amor. Y el llamado de Dios es hacer discípulos y es capacitar a hombres para que amen también a otros y estos a su vez a otros. Amar y compartir la doctrina que es conforme a la piedad, que es el Evangelio. Bueno, continuamos. Dice versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Interesante, ¿no? La piedad, como dice el apóstol Pablo aquí, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y luego él empieza a explicar lo que está diciendo. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Es decir, el Evangelio tiene su gran eficacia cuando va acompañada de contentamiento. Si una persona, un creyente, acepta el mensaje de Jesucristo, se bautiza, bueno, Dios lo añade pues a su iglesia, es salvo, pero no va acompañado de contentamiento. Entonces la piedad no es tan eficaz. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. La piedad tiene su mayor eficacia cuando va acompañada de gratitud, si tenemos que comer y si tenemos donde dormir, donde abrigarnos. Eso es lo que es la eficacia pues del Evangelio, cuando va acompañada de contentamiento. Pero si el Evangelio va acompañado de, como dice el versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Entonces, cuando un creyente conoce pues el mensaje del Evangelio, pero busca enriquecerse, entonces va a caer en tentación y lazos del diablo. Ahora, no estoy hablando de que el dinero es malo, el dinero es algo útil, pero si los que buscan enriquecerse empiezan a tener cierto amor por el dinero, y ese amor al dinero los va a atrapar en tentaciones
y lazos del diablo. Eso es lo que dice pues el apóstol. No nos está diciendo que no debemos trabajar. Vamos a trabajar para nuestro sustento, para nuestro abrigo y para ayudar al que no tiene. Muy bien. Pero si la meta de tu vida es, quiero ser rico, esa es mi meta, quiero ser rico para esto, para lo otro. Entonces, esa meta, ese objetivo, te puede llevar a la ruina espiritual. Puede que consigas logros, ¿verdad?, económicos, pero si ese es tu objetivo, enriquecer, eso te podría conducir a la ruina espiritual. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y torturaron con muchos dolores, y se torturaron con muchos dolores. Ese es el problema, ¿no? Los que quieren enriquecerse, recuerdan la parábola del sembrador, ahoga la semilla, ahoga la planta, y la planta se hace infructuosa. Conozco personalmente, incluso personas que han llegado al nivel de ancianos, y estando en el nivel de ancianos, bueno, no sé, se les metió en la mente hacer este negocio, hacer aquel negocio, y hacer aquel negocio, y bueno, se enriquecieron haciendo negocios, pero también trajo consigo su ruina espiritual. Bueno, hay que tener una gran madurez, como una gran madurez para que las cosas no te pertenezcan. Fíjense, hay una diferencia en que las cosas me pertenecen a que yo pertenezca a las cosas. Entonces, el peligro está en que la persona pertenezca a las cosas. Y no hay problema, ¿verdad? Que tengamos cosas y está bien, no hay problema de eso. El problema es que las cosas te lleguen a pertenecer. Versículo 11, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Bueno, Timoteo, hombre de Dios, hombre de Dios, enfócate. Si te enfocas en las riquezas, podrá traer ruina a tu vida. Pero si te enfocas en la fe, si te enfocas en la amabilidad, si te enfocas en el amor, si perseveras en estas cosas, entonces serás un hombre nutrido de la fe. Serás verdaderamente un hombre de Dios, instrumento de Dios para bendecir, para sus propósitos en esta vida. Versículo 12, pelea, Timoteo, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla realmente. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de tantas cosas que pudieran enfocarse la mente. Hay tantas cosas que pudieran distraernos de realmente lo esencial de la vida. Lo esencial. Cuando allá en Betania estaba Jesús en casa de Lázaro, Marta y María, una escena muy hermosa, y ahí estaba Jesús enseñando, y estaba María pues a los pies de Jesús, la hermana de Marta, y Marta enojada, maestro, dile a María que me venga a ayudar, hay tantas cosas que hacer.
Marta, Marta, le dijo el Señor, Marta, abrumada estás con tantas cosas. Habló de María y dice, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Entonces, la batalla de la fe consiste en dónde enfocarás tu mente, si en esa cosa necesaria, esencial para la vida, o en las distracciones que ofrece el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso pasa. Y qué triste es que un cristiano se enfoque en todos estos elementos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Ese cristiano deja de crecer, de nutrirse, y hasta podría haber ruina en su vida espiritual. Eso es la palabra que Pablo está diciéndole pues a Timoteo. Pelea la buena batalla, enfócate en la piedad, enfócate en las palabras de Jesús, confórmate con eso. Eso es suficiente para tú tener una vida abundante. Versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Guarda el mandamiento, Pablo a Timoteo, guarda el mandamiento. Así como Jesús se mantuvo firme ante Poncio Pilato, Jesús nunca dio su brazo a torcer. Ahí estaba Jesús firme, enfocado en su propósito, en su meta, su objetivo de vida. Ahí estaba Jesús. Igual tú, Timoteo, guarda el mandamiento. Mantente allí, enfocado, porque pronto va a venir el Señor Jesús. La segunda venida de Jesús, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El llamado es a perseverar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, bueno, entraremos al verdadero reposo. Ya no habrá lucha contra demonios o potestades. Ya no habrá esa batalla de la fe, de que tenemos que enfocarnos ante los ataques de tantas distracciones, sino que ahora ya estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de las bendiciones que escapan a nuestro entendimiento allá en su presencia, cuando partamos de esta vida, cuando se exprese o se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Un punto interesante acá es que en el versículo 16, el único que tiene inmortalidad. Inmortal. La palabra inmortal tiene que ver con mortal. Mortal es el ser humano que fallece, es decir, que somos vulnerables, somos sujetos a la muerte, pues somos vulnerables a morir. Pero Jesús es inmortal. Eso significa que donde está Él está como un cuerpo, no como ¿verdad?, que tenemos, un cuerpo inmortal. Y cuando Él se manifieste, dice el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 3, seremos semejantes
a Él, a lo que Él es. Así seremos. Es decir, el cuerpo que ahora tiene Jesús es el cuerpo que vamos a tener nosotros. También un cuerpo inmortal. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ese cuerpo, ese estado, esa expresión de nuestro Señor Jesucristo como está ahora, ningún hombre lo ha visto. Ningún hombre lo ha visto. Bueno, Pablo tuvo la visión de Jesús glorificado. Pero como es Él, va más allá a nuestros sentidos físicos. Nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo tangible, inmortal. Y va más allá ese cuerpo de nuestra percepción de los sentidos. No podemos percibirlo, pero vamos a ser como Él. Las últimas palabras de Pablo pues a Timoteo: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Bueno, había dos clases de creyentes. Un creyente que buscaba enriquecerse, ¿no? Y otros creyentes que ya tenían dinero, pues eran ricos. Pablo entonces habla del peligro de enriquecerse, enfocarse, ¿no? En las riquezas, es desenfocarse en la piedad, en el amor, en el evangelio, es desenfocarse. Es difícil intentar ser rico y también enfocarnos en la piedad, enfocarnos en el amor, en la amabilidad, enfocarnos en todo lo que tiene que ver con el evangelio y nuestra relación con el prójimo. Pero también habían ricos que se convertían en cristianos, y este pues es el mensaje para ellos, a los ricos en este mundo: enséñales que no sean altaneros, ¿verdad? La riqueza te puede subir los humos, te puede hacer sentir superior a los demás, y Pablo está hablando precisamente de eso: mantener la humildad. Aunque sean ricos, pueden ser humildes. No sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. Y es incertidumbre porque hoy tienes y mañana no. Recuerden lo que le pasó pues en la antigüedad a este personaje, a Job, un hombre muy rico, y de la noche a la mañana lo pierde todo. Es decir, las riquezas son inciertas. No pongas tu esperanza en lo que tienes, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. El Señor quiere que disfrutemos de las cosas. Y eso es contrario, ¿no?, a algunos que tienen un enfoque del cristianismo de que debe ser sufrir, uno sufriendo todo el tiempo, absteniendo de las cosas lindas y bonitas de la vida. Eso no es acorde a las enseñanzas de Pablo, al sabor de la vida. Dios nos ha dado emociones, sentidos, y se pueden usar todas estas emociones, todos estos sentidos, satisfacer los sentidos, hay lícitamente podemos disfrutar de la vida. Por eso es que dice, para que las disfrutemos. Enséñales a los ricos. Pablo le dice a Timoteo que enseña a los ricos, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Si alguien puede hacer buenas obras, esos son los que tienen recursos económicos. Ellos están llamados a hacer buenas obras.
grandes obras. Hay tantas necesidades, no solamente en la comunidad cristiana, sino fuera de la comunidad cristiana, y los ricos cristianos pueden hacer grandes obras. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y me das el diezmo a mí. No, claro que no. Eso no dijo Jesús. No, me das una porción a mí para mi ministerio. No, no, no. Jesús dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es decir, las buenas obras consisten especialmente en ayudar a los necesitados, ayudarlos a tener que comer y a tener un lugar donde abrigarse. Esas son las buenas obras por excelencia. Bueno, como dice aquí el 18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Está claro, ¿verdad? Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, vivir sin dar, sin compartir, no es vivir. No es vivir. La vida es compartir con otros. Eso es especialmente lo que es la vida. Termina Pablo pues: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Bueno, al igual que hoy, en aquel tiempo también había conocimientos de muchas cosas, pseudo conocimientos, y algunos de esos pseudo conocimientos apartaron de la fe a algunos. Bien, hermanos, hemos terminado hasta acá la carta a Timoteo. En la próxima, con el favor de Dios, comenzaremos el análisis de su segunda carta. Que el Señor les bendiga, les guarde y les prospere en todas las cosas. Hasta pronto.